resultados si no tenemos fe. ¿Comprende esto? Necesitamos fe para nosotros alcanzar los anhelos, las metas y los propósitos. Fe necesitamos. Por eso cuando usted vino a Cristo, su fe se activó, su fe se resucitó, su fe hizo cambios. Amén. Porque es la fe el motor para hacer los cambios, para los sueños, para los ideales. Es la fe. Entonces la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que yo espero. Ahí está. La fe, diga conmigo, la fe es la certeza de lo que yo espero. ¿Usted qué espera? Prosperar, restaurar su familia, tener negocio. ¿Qué espera usted? Tal vez un milagro de sanidad o algún milagro está esperando usted. Bueno, usted está esperando algo porque esa esperanza se la dio a usted la fe. Pero hay gente que no está esperando nada. Dice la fe es la certeza, es convicción de lo que no veo, pero que yo lo voy a ver, que lo voy a tener. Yo necesito fe. Dígale que está al lado, necesitamos fe. Entonces Jesús mismo dijo esto: si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete, y el monte se movería. Oiga, para venir a la iglesia se necesita fe. Voy para la iglesia porque hoy necesito una palabra. ¿Eso qué es? Fe. ¿Cuántos vinieron demandando una palabra del cielo? Amén. Pues si tú viniste demandando una palabra del cielo porque tienes fe, yo profetizo que de aquí no sales hasta que recibas esa palabra. De aquí no sales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo recibo una palabra, Jesús dice, una palabra bastará para sanarte. Tú no necesitas dinero, tú no necesitas el carro, la casa, los materiales, el teléfono. No. Jesús dice, una palabra necesitas para sanar. Si viniste enfermo y recibes la palabra, vas a ser sano. Estos días yo estaba con un dolor aquí en el cuello. Yo decía, Dios mío, ¿cómo me duele? El frío está tan intenso donde vivo que congestionada, y Dios mío, y el Señor me trajo Santiago 5:16, llame a los ancianos y que te unjan con aceite, y si estuvieses enfermo sanará. Y me metí al cuarto y cogí mi aceite en el cuarto de oración y me comencé a ungir y a ungir toda en el nombre de Jesús, y lo declaro, Padre, y ¡puf! Se me fue el dolor. Fíjese, yo nada más necesitaba una palabra. Y la palabra me llegó, yo ejecuté lo que dice la palabra. ¡Wow! Y quedé como nueva. Salí corriendo de esa habitación. Dije, ¡wow! ¡Qué rico! Se me fue el dolor, el malestar. Amén. ¿Está aquí? Porque eso dice la Biblia. Dice que si usted está enfermo, usted nada más busca un anciano que lo unja con aceite y usted va a sanar. Pero hay que tener fe para ejecutar la palabra. ¿Comprende esto? Entonces, ¿por qué no ejecutamos la palabra? Por falta de fe. Entonces, usted debe entender que la fe, entonces, ¿por qué tenemos enemigos de nuestra fe? Por eso se llama cómo vencer a los enemigos de nuestra fe. En el momento que usted decide creer por un sueño, que usted decide creer por algo, una meta, por algo que Dios puso en su corazón, inmediatamente los enemigos de la fe fueron enviados para pararle uno a la derecha y uno a la izquierda. Y esos enemigos van a trabajar para quitarle su fe. ¿Comprende esto? Entonces, usted tiene que conocer cuáles son estos enemigos. Estos días atrás yo comencé a orar y a buscar en el ámbito espiritual. Señor, déjame ver, ya yo conozco los 4 primeros que son los más comunes, que los he predicado, que los he enseñado, pero hay algo que es enemigo de mi fe que tú me quieres revelar. Y en efecto, esta madrugada el Señor me reveló un enemigo de la fe. ¿Entiende esto? Entonces, todos nosotros tenemos enemigos de la fe. Si el diablo roba su fe y la mía, usted nunca llegará a la meta. Usted dejará tirado el liderazgo, el llamado, la asignación de Dios. Todo lo deja tirado porque perdió la fe. Imagínese Jacob, que le cambiaron 10 veces el salario.
Usted le cambian el salario una vez y usted renuncia. ¿Sí o no? Le cambian el salario 2 veces y usted renuncia. ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros con Dios. Por eso es que necesitamos fe. Necesitamos fe. A usted en el negocio le hacen trampa una vez y usted rompe la sociedad. ¿Por qué? Porque le falta fe para creer, como Jacob, que tenía una sociedad con Labán. Labán le hizo trampa 10 veces sobre el salario, y Jacob se quedó ahí. Porque él decía, él se paró. Tú sabes que yo pienso en Jacob, y él se paró y dijo: este cree que me va a mí a hacer perder. Si los hijos de Dios no perdemos. Este se paró ahí. Te voy a dar chance. Yo me imagino así a Jacob soltándole la cuerda a Labán. Te voy a dar un poquito más de chance. Y sígueme haciendo trampa. Es que tú vas a conocer un día de esto a mi Dios. Yo recuerdo que empecé un trabajo, el último trabajo que tuve, y a mi jefe se le olvidó pagarme como 2 meses y medio. Y pasaron 2 meses y medio y yo decía: ¿y por qué no me pagará? Y quiere que le sea sincera, porque es mi historia favorita, porque el Señor me traía la historia de Jacob. Esa palabra me la traía. Entonces yo decía: sigo esperando, Señor, gloria a Dios. Yo decía: gloria a Dios. Y no me traían el salario. Y como a los 2 meses y medio mi jefe llega: Nidia, qué avergonzado estoy, qué pena. ¿Cómo se me olvidó mandar a que te introdujeran al seguro tu quincena? 2 meses y medio, estoy tan avergonzado que te traje 4 meses de pago adelantado. Pero esa prueba fue difícil, más cuando tenía que echar gasolina. ¿Comprende esto? Pero cuando usted se para, pero ¿sabe una cosa? Él me dijo esto, pero también al mismo tiempo, esto me prueba a mí de que tú eres digno en una compañía. Así me dijo. Y yo entré como una supervisora y al año estaba como una gerente. Porque un líder no va por un salario. Un líder no va por lo que gana día a día. Un líder no va por la quincena. Un discípulo de Cristo no vive por el día a día. Un discípulo de Cristo vive por el milenio que ha de venir dentro de unos años. Dice el apóstol Pablo: puesto los ojos en Jesucristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. La Biblia dice que estamos sentados en los lugares celestiales conjuntamente con Cristo. Y esos días yo estaba en lucha y yo decía: ¿y si esto es una trampa del enemigo? ¿Y si esa gente no? ¿Y sabe qué pensaba yo? Porque no crea que yo estaba ahí de santa. El diablo me hacía pensar: ¿y si esta gente no tiene plata? Porque no tenía oficina. Mi oficina era en el carro. Y yo pensaba: ¿y si esta gente no tiene plata? ¿Y si esta gente no tiene dinero? ¿Y si no me tienen para pagar? ¿Y si renuncio? Y estaba en esa lucha. Y el Señor me traía la palabra de Jacob: yo soy el Dios justo. Y el Señor me decía: ¿y si te están probando? Todo en esta tierra es probado. Y lo que resiste el fuego permanece, y lo que no resiste el fuego no permanece. Y al año estaba yo ahí en la silla de gerencia y sabía que ese había sido el inicio de la prueba. ¿Comprende esto? Yo decía: no se preocupe, tranquilo, no pasa nada. Pero mentira, mi carne estaba que hervía. Pero yo estaba caminando con el Dios de Jacob. ¿Entiendes esto? ¿Cuántos creen en el Dios de Jacob? Oiga, usted camina con el Dios de Jacob. Ese Dios de Jacob es el que unge a su pueblo, el que derrama aceite, pero no lo hace sin probar tu fe.
Tienes que saber esto. Tu fe tiene que ser probada para ser confiada. Un año después estaba como la gerente ganando 2 veces más del salario, 2 veces y medio más del salario. Y me gané toda la confianza de la compañía en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque no estaba por el dinero, sino estaba por una profesión y por hacer algo bien. Amén. ¿Estás aquí? Entonces, después entendí que Dios me estaba probando para entregarme lo que era de Él, lo mejor. Imagínense que cuando viene el milenio, vamos a gobernar las naciones de la tierra. Eso es una realidad. Si usted no cree en eso, dile al que está al lado, comienza a sacudirte la incredulidad, pero el milenio está a la puerta. ¿Usted sabe qué es el milenio? Que Cristo va a gobernar la tierra 1000 años con su pueblo y ya no serán presidentes impíos, ni carnales, ni hijos del diablo. Entonces usted está siendo probado. Por eso hay que leer la Biblia para administrar la tierra. Y Dios tiene que hallarnos dignos de buenos administradores. Amén. Entonces, y no es que Dios está probando si usted sabe administrar $1000, no. Dios está probando si usted sigue creyendo en Él. No importa lo que pase, lo que se está probando es que si usted sigue creyendo en Él. Eso es lo que se va a probar, porque dice la Biblia que Job perdió todo, y la mujer, y los amigos. ¿Quién? La mujer, diga conmigo, la esposa, y los mejores amigos, los más cercanos, le decían: ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y Job dijo esto: aunque él me matase, en él voy a seguir esperando. Lo que estaba diciendo, que aunque él me matare, yo voy a seguir creyendo en él. Esa es la prueba de nuestra fe, que aunque pase lo que pase, tú vas a seguir creyendo en el Dios de Jacob. Pase lo que pase, vas a seguir creyendo en el Dios de Jacob. Amén. Porque lo que se nos va a entregar es la tierra. Y yo no creo que los impíos sean más confiables para Dios que nosotros. Porque Dios le dio a los impíos 2000 años para gobernar la tierra. Si Dios le confió a ellos 2000 años para gobernar la tierra, está en el libro de Oseas, ¿cuánto más no nos va a confiar nosotros, a su pueblo, a los cristianos, la tierra por 1000 años? Déselo fuerte. Entonces, tú tienes que entender que el infierno no tiene problemas contigo, sino con la fe. Y hay que aprender a vencer los enemigos de la fe. ¿Y cómo vencemos los enemigos de la fe? Yo contaba esto en Casa de Paz el miércoles pasado, que veía una entrevista a un doctor muy conocido en Chiriquí, neurólogo. Y él decía esto, que el problema del Alzheimer es un problema desarrollado por falta de la lectura entre la edad de los 20 a los 36 años. La persona que no lee, que no estudia, es una persona que le cuesta activar todos esos, yo no sé, voy a decirle así, neuronas, pues, switch, eso esos circuitos allá sobrenaturales. La persona que no lee solo activa uno. Con el tiempo, él falla. Con el tiempo falla. Y por eso a la edad de 50 años empieza el Alzheimer. Pero la persona que le gusta estudiar, que le gusta leer mucho, activa todos esos circuitos o neuronas, y cuando se le apaga ese de tanto usarlo, oiga, si usted usa solo un bombillo, siempre usted sabe que se va a dañar. Entonces, cuando ese se daña, que no funciona correctamente, no hay problema porque usted aprendió a activar el resto. Y los otros comienzan a ayudarle al cerebro en su funcionamiento correcto. Eso dice la ciencia. La ciencia dice que está de acuerdo con Dios que por falta de conocimiento el pueblo perece. La ciencia se ha puesto de acuerdo con Dios que el que no le gusta estudiar tiene un final difícil.
Y cuando escuché esa entrevista, yo dije, wow, estaba yo con el dilema del tema del instituto al mundo. Y yo dije, wow, Señor, dame la fuerza, pero que ahora con mayor razón. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque el problema del pueblo de Dios es que no sabe cómo vencer al enemigo. ¿Comprendes esto? Entonces la gente que sufre de Alzheimer, el médico le dice, cambia de comida, porque lo que pasa es que fue la alimentación. Y sí, pero cambiar de comida no te activa las otras neuronas. Es leer, es estudiar. Bueno, después de eso me leí 3 libros en una semana. Y yo leo, pero creo que estaba leyendo muy, muy lento. Y dije, Señor, ya yo pasé los 36, pero a mí no me importa. Yo he leído mucho en la vida. Yo leí recién mi cristianismo a los 26 años. Yo leía 10 libros por semana. Me lo ponía como meta. Y dije, Señor, voy a seguir leyendo en el nombre de Jesucristo, porque la palabra tiene poder. La Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Dios está diciendo que el enemigo usa la ignorancia para destruirnos. Dios está diciendo que el enemigo usa la ignorancia. ¿Cómo yo voy a vencer la ignorancia si no es con educación? ¿Está aquí? Usted tiene que amar educarse. Porque hay gente ya con 50 años con problemas de Alzheimer, perdiendo la memoria. Y dice él, y a los 50 años, si se le comienza a olvidar algo, preste atención. Así que si yo voy para los 50, mi hermano, tengo que ahorita triplicar los libros, la Biblia. Comprende. Dile al que está al lado, si no te gusta estudiar, hoy es el día que vas a ser libre. Ese espíritu de falta de ignorancia se va de nuestras vidas. Entonces Dios a través de la palabra nos revela a nosotros cómo vencer. ¿Cómo vencer? ¿Entiende esto? A los enemigos de la fe. Si Dios dice mi pueblo perece por ignorancia, pues hoy decido dejar de ser ignorante. Diga conmigo, hoy decido dejar de ser ignorante. Dile que está al lado, ya no comas cuento, sino que comienza a estudiar y a leer. La esposa de mi padrino tenía 80 años cuando sacó el último título de la universidad. ¡Wow! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! Así que usted no puede estar diciendo, no, ya yo estoy muy vieja para estudiar. No, si usted hasta los 100 años todavía, si Dios le da vida, estudie. ¿Está aquí? ¿Cómo venzo a mi enemigo de la fe que tiene que ver con la ignorancia? Leyendo y estudiando. Deje la pereza a un lado. Hay que vencer al enemigo. ¿Qué ocurre? El pueblo de Dios quiere ir a orar, a interceder para reprender la ignorancia. Eso no es reino. Dice la Biblia que Jesús tenía 10 años y estaba estudiando ya la Biblia. Y que se metía donde estaban los maestros estudiosos de la ley. Jesús llegaba ahí con 10 años porque él quería aprender. Él quería escuchar. Él quería oír cómo se manejaban los doctores de la ley. ¿Comprende esto? Siento la presencia del Espíritu de Dios. Ah, pero usted para ver novela no tiene problema. Pero para estudiar es un problema. Disciplínese estudiar, señores, porque Dios no se equivocó con lo que estableció en la palabra. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y ya no podemos perecer. Lo peor es esto, escúcheme lo que le voy a decir. Oseas 6, después de ese texto dice, y por haber desechado mi conocimiento, yo te desecho del sacerdocio. La razón por la cual Dios está desechando líderes de su ministerio es porque querían estar, pero no querían estudiar.
Dice que Dios los desecha. ¿Por qué? Dice, Dios los desecha del sacerdocio. Ahí está en la Biblia, tengo C6. Por cuanto desechaste mi conocimiento, yo te desecho del sacerdocio. Y por eso Dios está desechando mucha gente del sacerdocio, porque no quisieron estudiar, porque no quisieron leer, porque no quisieron prepararse, porque no quisieron. Amén. Y lo peor de esto, escuche, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Dios desecha a los líderes que no quieren estudiar y prepararse. ¿Lo dice la Biblia? Porque el sacerdocio tiene que ver con el servicio a Dios en la casa y en la iglesia. Y le voy a decir algo más fuerte, se lo digo. Porque este 2023 le vamos a dar un golpe fuerte al diablo en la cabeza. Pastora, yo le tengo miedo al diablo. Pero si es que usted el diablo lo golpea desde que comienza a estudiar. Es que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. O sea, mi intercesión está ligada a mi obediencia a la palabra. Cuando estoy orando, cuando estoy declarando, es porque ya yo estudié primero. Entonces, usted tiene que entender esto. Con esto ha estado lidiando. ¿Por qué? Porque había un modelo en Chiriquí, había un diseño en Chiriquí de iglesia, que la gente era la que no trabajaba, la que no había estudiado. ¿Sabes? Era el modelo de la iglesia en Chiriquí. Una iglesia y entonces la gente decía, sí, es que a la iglesia solo van los que no trabajan y los que no estudian. Pues en Sembrador eso no pasa. Aquí hay pura gente que estudia, que le gusta estudiar, que le gusta trabajar, que sabe lo importante que es para el reino estudiar. Y por eso Jesús estudiaba. Y eso es importante entenderlo. ¿Cómo que voy a desechar que yo no tengo que estudiar? Dice, y yo te echaré del sacerdocio. Escúcheme esto, si Dios me echa del sacerdocio, yo no pierdo solo el sacerdocio en la iglesia, lo pierdo en mi casa. Porque el sacerdocio en la iglesia me valida para ser el sacerdote en mi casa. ¿Comprende? Entonces dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿Qué quiere decir? Porque te olvidaste de estudiar la ley de tu Dios, también me voy a olvidar de quién. Ojalá fuera nada más de mí. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántas cosas ha hecho usted por sus hijos? ¿Verdad que sí? Que he hecho muchas. ¿Cómo no vamos a hacer esta? Amén. Yo también lucho y Señor, ya estoy vieja para estar estudiando. Pero me pongo a pensar en esta palabra, no, mis hijos necesitan. No estoy vieja, vieja hasta el diablo. Pero usted sabe, esas son expresiones chiricanas, no del reino. Entonces, dice que Dios se va a olvidar de nuestros hijos si desechamos el sacerdocio. O sea, el sacerdocio de Dios requiere educación, perdóneme. Así que si usted no estudió cuando estaba en su etapa de estudio, se da cuenta que nadie se le escapa a Dios. Nadie se le escapa a Dios. Si usted no quiso estudiar, a Dios no se le escapa a nadie, porque es parte de la vida. Amén. Entonces, mire que he empezado enseñándole cómo se vence este enemigo de ignorancia. No es atando al espíritu ignorante. Es estudiando. Y cuando el espíritu ignorante me ataca, yo lo echo fuera porque ya yo comencé a estudiar. Entonces, debemos por eso entender de qué habla Jesús, cómo vencer esos enemigos.
Vamos a ver algunos enemigos de la fe. Nuestra fe en Dios debe estar bien cimentada. Usted tiene que saber esto. Nuestra fe en Dios debe estar cimentada. De lo contrario, cuando la crisis venga, usted será sacudido. Jesús dice que el hombre sabio o la mujer sabia es la que edifica sobre la roca, que es Cristo. Y dice que el que es imprudente es el que no edifica sobre la roca. Amén, está aquí. Entonces, es importante entender eso. En toda área de nuestra fe, anote esto, en toda área de nuestra vida, donde nuestra fe ya está establecida, arraigada, será muy fuerte. Toda área de nuestra vida. Por ejemplo, yo vine al Señor por un problema matrimonial, arraigué mi fe en el área del matrimonio y ahí mi fe se hizo fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengo una crisis matrimonial, ya no sufro como sufrí al principio, porque ya yo sé dónde está mi fe en esa área matrimonial y comienzo a declararla. ¿Comprende esto? Ahora estoy cimentando mi fe en el ministerio, en el llamado. Ahí necesito cimentar mi fe, porque no tenía experiencia y necesitaba trabajar mi fe en esa área. Entonces, en el área que su fe es fuerte, cuando venga la crisis, ahí usted va a permanecer. Pero en el área que su fe no es fuerte, mi pregunta es, ¿cuáles son las áreas en las que su fe no es fuerte? Anótela. Para que en este 2023 usted trabaje para que en esas áreas su fe sea fuerte. ¿Cómo yo hago que mi fe sea fuerte en un área? ¿Yo qué hago? Busco todo lo que dice la palabra de Dios acerca de esa área. Y veo lo que dice Dios y comienzo a fortalecer mi fe. Por ejemplo, si su fe no está muy fortalecida en el matrimonio, entonces usted va a buscar qué dice la Biblia del matrimonio y fortalece su fe en el matrimonio y comienza a vivir lo que dice el matrimonio acerca de la fe. ¿Está aquí? ¿Qué dice la Biblia? Yo comienzo a vivirlo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace nuestra fe fuerte? Vivir algo, no hablarlo. Lo que hace fuerte nuestra fe es que yo viva la palabra de Dios. Entonces, así sucesivamente en el área de salud, en el área, si hay alguien que está enfermo, necesita cimentar su fe en el área de salud. Tiene que ir a la Biblia, ¿qué dice Dios acerca de la sanidad? Y cimentar ahí su fe. En el área de la finanza igual, y en el área que usted se siente débil, tiene que ir a fortalecer, porque esa área va a ser probada antes de pasar a cualquier otro nivel. Voy a decirle así, en continuación del domingo pasado, todo ciclo que usted no ha cerrado no le permitirá ir al siguiente nivel. Voy a decírselo de nuevo. Esto me lo habló el Señor como el martes. Todo ciclo de su vida que no ha cerrado, usted no irá al siguiente nivel. ¿Qué va a ocurrir? Yo me puedo ir al siguiente nivel, pero usted no irá conmigo porque usted tiene ciclos que no ha cerrado en su vida. Cosas inconclusas. Todo lo que usted ha dejado sin cerrar, sin arreglar, sin ordenar, usted le va a detener a quedarse en la siguiente temporada y no se preocupe, yo lo espero en mi siguiente nivel. Alcánceme, pero yo tengo que avanzar. Dile al que está al lado, no te preocupes, si eres tú o soy yo, nos vamos a encontrar en el camino. El pediatra de mis hijos me decía esto, y el Señor me ministraba con esto, me decía esto. Porque María crecía muy rápido, pero Francisco se quedaba más chico y Francisco era más chiquito. Y yo estaba preocupada por eso. Y el doctor me dijo, no te preocupes, que Dios lo hizo todo perfecto. Cuando llegue el tiempo, Él va a alcanzar la estatura que tiene que alcanzar y María se va a detener. Y yo me quedé así. Sí, es el que uno crezca más que el otro no tiene nada que ver. Todo es perfecto y le va a alcanzar. Pero mientras que lo sigamos alimentando. Así que, y eso ocurrió hoy. Hoy están
Francisco más alto que María en tamaño. Entonces, así ocurre en la vida espiritual. En la vida espiritual, si usted no cierra ciclo, usted se queda. Si yo lo cerré, yo me avanzo. Eso no quiere decir que no le amo. Y no me pida que me quede en su ciclo que usted no quiso cerrar. Cuando usted no cierra ciclos y usted no trata con ellos, lo más seguro que usted quede en la carrera un poco atrás, y los que cerramos ciclos vamos un poco más adelante. No tome liviano arreglar los asuntos pendientes en su vida. No lo tome liviano. No lo tome liviano. Hay que arreglarlos, porque hay que cerrar ese ciclo para entrar en una temporada nueva en Dios. Eso se llama temporadas nuevas en Dios, y por eso le enseñé la semana pasada tiempos y temporadas. Amén, está aquí. Entonces, ¿por qué no cerramos eso? Porque los enemigos de la fe están trabajando para que usted se desanime, para que usted no tenga fuerza, para que usted se quede. Y usted tiene que aprender a discernir esos enemigos, cómo operan. Por ejemplo, si yo desecho el sacerdocio de Dios, pongo en peligro la iglesia, pongo en peligro mi familia, pongo en peligro mi llamado, pongo en peligro mi asignación. Entonces, yo tengo que vencer la ignorancia, porque toda mi familia venimos de la ignorancia. No, fuimos los primeros que salimos graduados de la universidad. Mis 4 generaciones atrás, ninguna había estudiado, así que yo sé con qué lidio. No éramos médicos, no éramos doctores, nadie había estudiado, tan pobre que no habíamos podido estudiar. Así que yo sé que estoy lidiando con una maldición que se llama ignorancia. Así que no puedo tomar liviano. Yo la puedo sentir cuando viene a mí, que me pone pereza para no estudiar. Entonces yo sé que es la maldición que quiere venir a paralizarme. ¿Comprende esto lo que le estoy diciendo? O sea, yo no puedo tomarlo liviano, porque yo sé que en mi familia hay una maldición de ignorancia. Gente que no estudió, que no fue a la escuela. Mi abuela tuvo, no sé, como 15 hijos. Así que, ¿qué podía estudiar si tan jovencita tuvo que dar a luz tantos hijos? Así que ellos no pudieron estudiar. Así que hay que lidiar con eso. Estoy hablando de mi caso. Y entonces yo tengo que estar atente, porque la ignorancia puede regresar y estacionarme en la comodidad. Por eso hay temporadas que Dios no nos mete, porque sabe que todavía no estamos fuertes en esa área y me puede atrapar la ignorancia de nuevo. ¿Está aquí? ¿Está entendiendo cómo opera Dios? Entonces yo tengo que bregar con eso. Amén. Entonces nuestra fe debe estar cimentada en esa área, en esas áreas débiles. Debe hacerse fuerte para que el enemigo no nos venga a detener. Mateo 17, 16, 20. Y lo que le dije antes no es mentira. La iglesia en Chiriquí estaba compuesta por gente que no le gustaba trabajar. Así decía la gente. Que nada más iban los que no les gustaba trabajar, los que no les gustaba estudiar. Y la gente comenzó a desechar la iglesia. Y que la iglesia se reunía nada más para el servicio y se iba la gente y no estudiaba. ¿Por qué? Porque decían que era nada más para los que no querían estudiar. Pudo haber sido cierto en una parte, pero no es cierto en su totalidad. Hay gente muy preparada en nuestras iglesias en Chiriquí, muy estudiadas, y estamos rompiendo con esa ignorancia. Mateo 17, 16, 20. Un hombre se acerca a Jesús y le dice: tengo un hijo que está lunático. El demonio del lunático lo tira al agua, lo golpea, lo lastima, y se lo he traído a tus discípulos, pero ellos no han podido sanarlos. Respondiendo Jesús le dijo: oh, ¿se imaginan Jesús? Tanto tiempo con esos discípulos enseñándoles, y de repente Jesús se para y dice: oh, generación incrédula y perversa. ¿Cómo llaman a los incrédulos Jesús? Perverso. ¡Wow! ¡Qué expresión! Y dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Esos eran los discípulos que cargaba Jesús. ¿Hasta cuándo es de soportar? Y le dice a este padre: tráemelo aquí que lo voy a sanar. Y entonces el padre le trajo el hijo a Jesús, y Jesús lo liberó inmediatamente. Le dijo: espíritu lunático,
sal fuera en el nombre de Jesús. Sal fuera, sal fuera. Ahí vemos de uno de los resultados del poder de Jesús. Él no tenía ignorancia, él tenía revelación, conocimiento de la palabra de Dios. Entonces le dijo, sal fuera. Y Jesús, y dice, reprendió Jesús el demonio. Venga, mire, lo reprendió, te reprendo. Y salió el demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, y le dijeron, ¿por qué no pudimos sacarlo? Y Jesús le contesta, por vuestra poca fe. ¿Está aquí? Dice, por vuestra poca fe. Porque si de cierto te digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada será imposible. Diga conmigo, por la poca fe no podemos hacer cosas. ¿Y cómo viene la fe según la Biblia? ¿Cómo viene la fe? Por el oír, ¿qué? O sea que podemos decir que por estudiar la palabra de Dios. Amén. Cada vez que yo estudio la palabra de Dios viene la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito desarrollar mi fe. Si mi fe hizo que el área de mi matrimonio fuera fuerte, el área de mis hijos fuera fuerte, el área de negocio fuera fuerte, el área de finanzas fuera fuerte, necesito ahora desarrollar mi fe en aquellas áreas que son más débiles. Por ejemplo, llevo 2 años tratando mi fe con el tema de la visión. Y siento que ya como que ya estoy entrando. Necesitaba la fe, porque si no, no podía ejecutar la visión. Así que me fui a orar. Señor, necesito fe para la visión. La quiero, pero necesito desarrollar fe. Y de una vez Dios se puso a trabajar. Esta me dijo que quería fe para la visión, y Dios comenzó a trabajar la fe. ¿Usted sabe por qué? Porque la fe requiere que yo tome decisiones. La visión requiere que yo tome decisiones de cambio. Así que necesitaba la fe para tomar esas decisiones. ¿Comprende esto? Porque si no tenía la fe y digo, y si hago esto y muevo esto y hago esto y aquello y aquello y aquello y aquello. Entonces comencé a trabajar. Señor, necesito la fe para trabajar en la visión al nivel que tú quieres. Yo quiero lo que tú quieres, pero necesitas llevarme a la fe. Así tiene que tratar usted también. Necesita que Dios le lleve a esa fe para lograr cosas. Entonces Jesús le dijo que por la poca fe ellos no podían ni siquiera echar un demonio afuera. Ahora imagínese hacer una iglesia, conquistar el mundo, formar discípulos, si usted ni un demonio puede echar fuera. Que nada más hay que decirle, demonio, sal fuera. No hay que tener plata para echar un demonio afuera. Nada más hay que tener fe y decirle, demonio, sal fuera. Demonio, ¿y cuántos necesitan fe para echar un demonio afuera? ¿Cuántos necesitan fe para echar un demonio afuera? Ahora, ¿usted cree que la pastora necesite fe para llevar la visión, para construir una iglesia, para traer una universidad, para cambiar el software? Entonces, necesitamos fe. Usted necesita fe, oiga, para comprar una casa. Mientras que usted está peleando por la fe, para comprar una casa, para comprar un carro, para comprar una bicicleta, yo estoy lidiando con mi fe para hacer lo que Dios quiere. ¿Comprende esto? El problema no es Dios, Él no tiene problema él con su fe. El problema es mi fe, que no tenga la capacidad para hacer lo que Dios me pide. Así usted tiene un sueño de negocio, de educación, de universidad, de familia, de esposo, de hijo, de cancelación de deuda, de descanso. Cualquiera que sea su sueño, requiere fe para lograrlo. José necesitaba fe para lograr su sueño. Jacob necesitaba fe para lograr su sueño. ¿Comprende esto? Entonces,
en el momento que usted quiera algo, hay enemigos de la fe que se van a levantar. Y el primer enemigo de la fe que se levanta se llama incredulidad. Diga conmigo, incredulidad. Dígalo conmigo, incredulidad. Hebreos 3:12. ¿Qué hace la incredulidad? Dice, mirad hermanos que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Escúcheme lo que le voy a decir. No se puede cumplir ningún sueño si no se hace con Dios. No se puede alcanzar metas si no se hace con Dios. No se puede alcanzar familia si no se hace con Dios. No se puede alcanzar negocios si no se hace con Dios. Profesión, educación, sueño, nada en esta vida, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando hay ¿qué produce la incredulidad? Apartarse de Dios. El primer enemigo de la fe es la incredulidad, porque el no creer en lo que Dios dice en su palabra nos lleva a apartarnos de Él. No, yo me aparté por esto y por lo otro. No, usted se apartó porque había incredulidad en el corazón para creer en Dios y en su palabra. Nosotros nos apartamos porque no creemos en Dios. Y Jesús mismo lo está diciendo. Entonces, para yo llegar a mi destino, a mi meta, a mi propósito, lo tengo que hacer con Cristo, porque separado de Él, nada puedo hacer. Para tener familia, lo tengo que hacer con Cristo, porque separado de Él, nada puedo hacer. Para tener hogar, ay Dios mío, para tener familia, hogar, matrimonio, trabajo, negocio, sea lo que sea, necesito a Cristo, porque separado de Él, nada puedo hacer. Para llegar a mi destino y a mi propósito, necesito a Dios, porque nada puedo hacer. Entonces, el primer enemigo que usted tiene que vencer se llama incredulidad. Y hay muchos que todavía están ahí. Escuche, hay gente que los venció el primer enemigo. Y usted, el primer enemigo que tiene que vencer es incredulidad. Tiene que determinarse en creer en Dios. Y el segundo enemigo, el razonamiento humano. Hebreos 11:3. El segundo enemigo, y se los voy a dar en el mismo orden que así ocurre en nuestra vida de fe. Primero tienes que vencer la incredulidad. ¿Cómo yo sé que soy incrédulo? Pues si Dios dice que si estás enfermo, úngete con aceite, y no te ungiste con aceite, hay un problema de fe. Y ahí comienzo yo a practicar mi fe. Yo tengo que creer a la palabra. Hebreos 11:3 dice, el segundo enemigo es el razonamiento humano. Voy rápido con ellos porque usted se los conoce. Dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Esta palabra me ministró. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Cuántos de ustedes creen desde que eran niños que Dios habló y se hizo los cielos y la tierra? ¿Cuántos creen desde que eran niños que Dios en 7 días hizo los cielos y la tierra? ¿Cuántos creen que Dios hizo al hombre y a la mujer? Hasta hoy día usted se levanta y dice, no, Dios hizo hombre y mujer cuando ve las noticias y la televisión. ¿Sí o no? Dice que eso es por fe. ¿Qué quiere decir esto? Que su fe en esa área está fuerte, que su fe en esa área no tiene problema, que usted cree que Dios hizo el mundo por la palabra. Pero usted sabe que hay gente que no tiene fe en eso. Hay gente que dice que cayó un meteorito, explotó y de ahí salimos usted y yo. Por eso somos tan explosivos. La teoría del Big Bang. Dicen que vino un meteorito, explotó y esta belleza. Mire el que está al lado, qué hermosura. Me va a decir a mí si lo que a mí me dice que un meteorito cae a la tierra y todo lo destruye. Escúchenme esto. Fíjense lo malo que es el razonamiento, lo engañoso que es el razonamiento. Que la gente cree que cayó un meteorito y de ahí salió el hombre. Y otra porción cree que salimos del mono. Dile que está al lado, eres demasiado hermoso para que tu papá y tu mamá sean un mono.
Dice que el mono evolucionó, o sea que la cola fue desapareciendo a medida que fue la raza humana multiplicándose. Imagínense, gloria a Dios por eso. Está aquí. Oiga, ¿usted creyó que Dios hizo los cielos y la tierra en 7 días por la fe? ¿Y de dónde usted sacó eso? De la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo creen? Ah, bueno. ¿Qué quiere decir que ahí usted... pero ¿por qué usted no tiene problemas de creerle a eso a Dios? Pero si Dios te dice que te va a sanar, ¿por qué te cuesta creer? Porque desde niño, en la escuela, en los papás, la abuelita nos dijo y nos metió de tanto oír la palabra de que Dios en 6 días hizo el universo y que descansó un día. Y las mujeres son más expertas en eso. Le dicen al marido, acuérdate que Dios solo trabajó 6, el domingo es libre para pasarlo conmigo. ¿Sí o no? ¿Cuántas mujeres usted ha escuchado decir eso? Yo era una. Yo tenía eso fuerte arraigado allí. Porque yo escuchaba desde chica que Dios había trabajado 6 días y uno había descansado. Así que me casé. Mi esposo agricultor, el día que más trabaja era el domingo porque la carga tiene que amanecer el lunes, ¿verdad? Este hombre desarrolló fe, porque él también es agricultor, pero él desarrolló tanto su fe que él todo lo tiene organizado con estrategia divina para estar hoy aquí. Porque él desarrolló la fe en esa área, ¿comprende? Pero yo usaba esa palabra para decirle a mi esposo, 6 días, Dios trabajó. Pero nunca me funcionó. Aleluya, está aquí. ¿Por qué? Porque en esa área lo escuchábamos tanto que nos fortalecimos por la palabra de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Diga conmigo, razonamiento. Escuche esto, la razón nunca estará del lado de la fe. Nunca. Nunca. La razón está de un lado y la fe de otro lado. La fe es para el mundo invisible, para manifestar lo sobrenatural, y la razón la necesito en el mundo natural. A mí me encanta activar mi razonamiento cuando voy al médico, para sentirme ambientada. ¿Comprende esto? Pero la fe la necesito para que Dios mueva lo sobrenatural en mi vida a través de la fe. ¿Qué es lo sobrenatural? Lo imposible para usted y para mí. Necesitamos la fe. Amén. Entonces el razonamiento, ¿qué hace? Ese enemigo, ¿qué hace? Hace que usted no crea y que el poder sobrenatural de Dios no opere en usted para que usted vea lo sobrenatural de Dios. Milagros, prodigios, señales, sanidades, rompimientos, puertas que se abren, mover del Espíritu, 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 poder del Espíritu, poder del Espíritu. Necesita lo sobrenatural. Oiga, si a mí me dicen, vaya ya a una reunión con la Asamblea Legislativa, tengo que decir, el Espíritu Santo, vamos a entrar con razonamiento aquí. Porque puede ser todos profesionales, expertos en leyes y quién sé yo, y yo no. Necesito el poder de Dios para entrar ahí. Y sabiduría sobrenatural. ¿Comprende esto? Por eso Dios llevó a José, que era un esclavo, a gobernar Egipto. ¿Cómo lo llevó? Por la fe. O sea, la fe te ubica en lugares que es imposible que tú puedas llegar. La fe te lleva a territorios que es imposible solamente con el poder y el conocimiento de Dios. Eso es. Entonces, ¿qué quiere el razonamiento? Uno de los enemigos de la fe. ¿Qué quiere que tú todo lo razones? Que tú todo lo razones. Que tú digas, hoy va a llover, mejor no voy. En vez de decir, apenas que pongo un pie fuera de la puerta de mi casa, tiene que escampar. Porque la gente que razona no va a la iglesia porque está lloviendo. Y lo sobrenatural dice, no, mi hermano. Si yo ahorita que pongo un pie afuera, tiene que escampar porque yo voy para la iglesia.
La fe te moviliza en lo imposible. El razonamiento te limita. Número 3, el miedo paraliza. Voy rápido con esto. El miedo paraliza. Cuando usted tiene miedo a lo sobrenatural, usted queda estático, usted se paraliza, usted no se moviliza, usted no hace nada. Por eso necesito fe para hacer lo que Dios me pide. Porque todo lo que Dios te va a pedir es sobrenatural, es fuera de tu alcance humano. Todo lo que Dios te va a pedir es sobrenatural, señores. Todo lo que Dios te va a pedir es fuera de tu alcance natural. Así que yo necesito la fe. Dios sabe que lo que te pide tú nunca lo harías, por eso te lo pidió. Voy a decirlo de nuevo. Las cosas que Dios te pide es lo que tú nunca harías. Si usted viene a la iglesia para que le pidan lo mismo que usted ya le piden afuera, no venga a Sembradores. En Sembradores le van a pedir, Dios le va a pedir lo que usted nunca le han pedido. Porque lo que Dios quiere es desarrollarle su fe para que usted se mueva en el ámbito sobrenatural, donde ocurren milagros, prodigios, señales. Así que el miedo es el otro enemigo que está detrás de usted para paralizarlo. Y usted tiene que decirle al miedo: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Soy más que victorioso en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Está aquí? Número 4, la vista. El enemigo número 4 son nuestros ojos. ¿Qué es la vista? Dios le dijo esto a Abraham: sal y mira, y hasta donde alcances a ver, eso tendrás. Diga conmigo, la vista. Un enemigo de la fe es lo que usted puede ver. Dice la Biblia que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Por fe andamos, no por vista. Diga conmigo, yo ando por fe, no por vista. Diga conmigo, yo ando por fe, no por vista. Dígalo de nuevo, yo ando por fe. Ay, yo no voy a esa iglesia porque están feas los colores, no me gusta. Usted anda por vista. Yo no voy a esa iglesia porque la pastora usa pantalón. Usted anda por vista. Ande por fe y véame con falda. Dice la Biblia que andamos por fe y no por... ¿Por qué? Porque la vista te limita. Y la vista representa limitaciones. Anote. La fe representa nuestro ambiente natural, nuestro entorno, nuestras circunstancias, nuestras dificultades, nuestros obstáculos. La vista viene del ámbito natural y la fe viene del ámbito sobrenatural. Porque por fe andamos, no por... Porque por fe andamos, no por... Usted no viene al reino por lo que ve. Usted sabe que multitudes seguían a Jesús porque veían multitudes. Pero solo quedaban 12 al final. O sea que solo 12 andaban por fe, los demás por vista. Veían en la comida que Jesús repartía, veía el pan que Jesús repartía, los peces que Jesús repartía. Andaban por vista. ¿Estás aquí? La Biblia dice que nosotros andamos por y no por vista. Todo, si tú caminas por lo que ves, ya tú mismo te pusiste en los límites. O sea que, ¿dónde están estos enemigos que le he mencionado? En el infierno. ¿Será que los cargo yo? Yo ando por fe y no por vista. Yo ando por fe y no por vista. Si la vista representa, yo no puedo ver detrás de la puerta, de la pared, pero si veo por fe,
veo un montón de carros y buses llegando a la calle principal para llegar a esta iglesia. Es más, acabo de mirar BMW estacionado, ojalá sea suyo. Yo creo que el que lleva su nombre ahí enfrente. Yo acabo de mirar que lleva una placa que lleva su nombre. Yo no puedo ver, mi vista no me permite ver detrás de la pared. Pero por fe, yo estoy mirando el movimiento del Espíritu que está llegando. Por fe, yo estoy mirando, por fe, yo estoy mirando lo nuevo de Dios. Yo oraba a Dios y le decía, de un año para acá, bueno, yo le decía, estoy lista, pues estoy lista. Tú quieres multiplicación. Oro por eso, pues, Señor, oro por eso. Pero tienes que metérmelo adentro porque todavía yo... Y cuando llegó Eclesia, y vemos la historia de Eclesia y el diseño de Eclesia, decía que necesitábamos Eclesia, un software como Eclesia para administrar la multiplicación, porque no somos capaces de retener información. Entonces yo dije, wow, Señor, es que díganle lo que está al lado, Dios es un Dios de orden. Gracias. Díganlo de nuevo, Dios es un Dios de orden. Aunque algunos científicos dicen que primero fue el huevo y después la gallina. ¿Usted ha visto esos juegos por ahí? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Aleluya, está aquí. Diga conmigo, Dios es un Dios de orden. ¿Comprende esto? Y cuando estábamos viendo todo esto, wow, nos volteábamos a ver Oriana y yo, wow. Y yo quería multiplicarme, pero no entendía que necesitaba una herramienta para multiplicarme. Y a veces no entendemos las cosas de Dios. Que necesitamos una herramienta para multiplicarnos, que nos permita la multiplicación, porque el ser humano no tiene la capacidad de retener. Por eso Jesús los mandó, Jesús tenía 12 discípulos y era Dios. Fíjese qué misterio ese. Diga conmigo, Dios es un Dios de orden. Segunda de Corintios 5:7 dice que por fe andamos, no por vista. Y ya sabe que la fe es para el ámbito sobrenatural. Le voy a dar el enemigo de la fe número 5. Diga conmigo, 1, incredulidad. Yo sé que lo conocía. ¿Cuál era el segundo? El razonamiento. El razonamiento es de Dios, Dios nos los dio, pero no me sirve para entrar al ámbito natural, sobrenatural, donde está Dios. No me sirve para entrar a la eternidad y traer de la eternidad. Porque el razonamiento me va a decir, ¿y qué acaso voy a yo a traer allá qué cosa? Va a razonar lo que hacemos por fe. Y número 3, dijimos que el miedo. Ya conmigo, miedo. Número 4, la vista. No se deje engañar por la vista. Amén. ¿Usted qué cree que le pasó a Judas? Judas andaba por vista. Y vio a Jesús tan diminuto con 12 discípulos que no creyó en el reino. Por eso lo vendió. Pero cuando tú caminas por fe, tú puedes ver en el ámbito espiritual lo que Dios iba a hacer con Jesús. Mas Isaías, 800 años atrás, Jesús no había ni nacido. 800 años atrás, y ya Isaías creía en Jesús, porque por la fe había visto que era el Mesías, el nacido de una virgen, que iba a morir en la cruz, que iba a derrotar a Satanás. Y él mismo pudo ver en Isaías 61, 2000 años después de la muerte de Cristo, el milenio. ¡Wow! Ese es el poder de la fe. Por eso tienes que desarrollarla. ¿Por qué? Mira, ya yo puedo ver el milenio. Y si no puedes verlo, ve a leer Isaías 60 para adelante. ¿Comprendes esto? Por eso me impacta la fe de Isaías. 800 años antes, la fe que tenía lo llevó a ver a Jesús muriendo en la cruz, nacer y morir. Lo llevó a ver 33 años.
porque él lo describe. Nacerá de una mujer, una virgen, concebirá. Y después en Isaías 54 dice, y murió en la cruz. Y después en el 60 dice, y Cristo regresa y establece el milenio en la tierra. ¡Qué hermoso! Dile que está al lado, ¡qué belleza! Pero ¿qué hace ver eso? La fe. Dile al que está al lado, es que nuestro problema solamente es la fe. Y número 5, mira, te quiero decir el más peligroso de este tiempo. Me metí a redes sociales a mirar, el Espíritu Santo me llevó a mirar y vi unas cosas. Y vi los comentarios y le dije, Señor, yo quiero entender esto porque quiero enseñárselo a la iglesia. Y te quiero hablar del 5 enemigos de la fe. Que, escúchame esto, el más peligroso, el más latente y está con toda su fuerza, el ministerio de la iniquidad. Y te voy a hablar de la murmuración. Creo que es importante que la iglesia entienda esto. Te voy a mostrar qué es lo que saca a los servidores de la iglesia. Y más aún, qué es lo que hace que la ira de Dios venga sobre las casas de ellos. Y te voy a hablar de la murmuración. Un gran enemigo de la fe. La murmuración paraliza tu vida. Escucha esto. La murmuración paraliza a aquel que murmura y a aquel de quien murmura. Gracias a Dios tenemos a Cristo, la sangre de Cristo para arrepentirnos, para limpiarnos, para cubrirnos con la sangre de Cristo, destruir la murmuración, derribar la murmuración. Y te quiero hablar de esto porque tú entras a YouTube, entras a las redes sociales y encuentras a alguien que se llama apóstol, profeta, maestro, evangelista, creyente, cristiano, murmurando de otro cristiano, murmurando de otro apóstol, murmurando de otro efesio. Vamos a la luz de la Escritura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y esta es una de las armas para destruir la fe, para detener la fe. Y te lo vengo a enseñar porque yo cuando escuchaba podía sentir cómo mi fe tambaleaba. Y tuve que orar para pedirle a Dios que me trajera palabra. Y entendí que era que el Espíritu Santo me quería equipar. Porque yo decía esto el domingo pasado, usted no entra a una temporada si no está listo. Si usted no está listo, usted no podrá entrar a temporadas nuevas en Dios. Yo necesito entrar a nuevas temporadas de Dios ministeriales y necesito estar lista. Pero si no estoy lista y Dios me mete, quedo murmurando como muchos de ellos. El problema no es que murmuren tanto de mí, sino que yo quede murmurando. Entonces vamos a entender dos cosas que son diferentes. La crítica, ¿qué es la crítica primero? De esto hemos enseñado, pero quiero enseñarle que la crítica no es lo mismo que la murmuración. La crítica es un conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis y que pueden resultar negativos o positivos y son usados para evaluar conducta y esta a su vez para mejorar. Una crítica es un conjunto de análisis, de opiniones. Usted ve esto que hacen de canto y que hay jueces allá para criticar el canto, el movimiento. Eso es crítica. Yo voy a criticar esto o juzgar esto para mejorar. ¿Estás aquí? Nosotros los líderes somos sometidos a un proceso de crítica que Dios permite para ser mejores. ¿Comprende esto? Todos tenemos que ser criticados para ser mejores. Qué bueno cuando alguien ve algo y nos los dice y nosotros podemos responder satisfactoriamente para mejorar. Pero te quiero mostrar, lo que estamos viendo hoy en día, en este tiempo, es algo que se llama murmurar y vamos a verlo a la luz de la palabra. Vamos a ver qué dice el Salmo 141:5 acerca de la crítica. Dice el rey David que el justo me castigue, dice el rey David. Mire qué hermosura. Que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo. ¿Está aquí? Eso es crítica. Que el justo dice que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos
Amén. ¿Qué dice David de la crítica? Del que lo reprende. La crítica es para reprender, para corregir. La palabra confrontamiento también la usamos en el ámbito espiritual. Yo te confronto, pero ¿eso qué quiere decir? Voy a hacer eso que dice David que hicieron con él para poder ser un buen rey. David fue ungido y demoró 14 años para ser rey, porque durante esos 14 años Dios le montó una persecución de confrontamiento para mejorar. ¿Está aquí? Porque Dios no lo puede introducir a ser un rey si no lo hacía mejorar. Dice, pero aquellos serán, que estaba hablando de los murmuradores, de los malos, serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Entonces la crítica tiene un objetivo constructivo para edificar. Y usted debe aprender a discernir cuando un hombre critica o cuando un hombre o una mujer critica o está murmurando. ¿Por qué? El libro de Deuteronomio cuenta la historia de un solo hombre que murmuró, y dice la Biblia que la tierra se abrió y se tragó todo el campamento, toda la familia, por murmurar contra el hombre o la mujer de Dios. Quiero enseñarle esto. La murmuración contra el hombre o la mujer de Dios o contra el pueblo de Dios es murmurar contra Dios mismo. Por eso es tan delicado. Entonces, cuando nosotros murmuramos o criticamos para dañar, nosotros no estamos listos para entrar a nuevas temporadas en Dios. No estamos listos. ¿Comprende esto? Dios nos está protegiendo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la murmuración que enciende, imagínense, en llama la tierra. Dice que la lengua enciende en llama la tierra. Entonces, vamos a entender la murmuración. Usted tiene que aprender a discernir lo que es murmuro y lo que es crítica. Tiene que aprender a cuidarse. Vamos a ver las consecuencias que trae de murmurar. Porque usted tiene que aprender esto. ¿Por qué tiene que aprender esto? Cuando hay gente que cuando viene a mí, yo le pregunto, ¿y usted es cristiano? ¿De cuándo es cristiano? Para determinar si su problema es la murmura y llevarlo a un arrepentimiento. La murmura destruye matrimonios, finanzas, el cuerpo, trae enfermedad. La murmura trae la ira de Dios a nuestra vida. ¿Comprende? Entonces esto es importante que la iglesia lo entienda. Porque si usted es una persona que le gusta murmurar o participar de murmuraciones contra el pueblo de Dios, usted jamás se irá a una nueva temporada en Dios. No espere que se le abra puerta, no espere que mejore la familia, las finanzas, nada. Una persona se me acercó y me contó un testimonio. Ella me estaba contando, pero ella no sabe que yo estaba captando. Y me decía, pastora, yo una vez fui donde un brujo, donde una bruja. Y esa bruja, cuando se dio cuenta que yo era cristiana, me dijo, yo no hago nada contra los cristianos, no puedo hacer nada por ti. Sal. Y yo no creo que los brujos sean más inteligentes que nosotros. ¿Tú sabes por qué los brujos no se meten con los cristianos? Porque desatan la ira de Dios. ¿Tú sabes por qué un cristiano por ignorancia, porque no ha madurado en la fe, va a buscar a un brujo que le lea las cartas y el brujo le dice, ¿usted es cristiano? No, fuera, yo no quiero problemas con el Dios de Jacob. Y es una de las razones por las cuales sirvo a Dios, porque para mí el lugar más seguro es ser cristiano. Yo estoy revestida de Cristo, dice la Biblia. Estamos revestidos, diga conmigo, yo estoy revestido de Cristo. Y por eso el brujo te dice, no puedo hacer nada con ese cristiano porque desata la ira de Dios sobre su casa. Usted tiene que saber esto. Entonces, ¿qué dice la Biblia de la murmuración? Voy a ir rápido, pero puedes ir a Deuteronomio y leer la historia, cómo Dios, la tierra se tragó a un campamento completo por una murmuración.
O sea que una iglesia completa puede desaparecer por la murmuración. Si una iglesia puede, un campamento de Dios desapareció por la murmuración, ¿cuánto más una familia no puede desaparecer por la murmuración? ¿Cuánto más un hogar? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Dice 1 de Corintios 10:10. Presta atención a esto, ¿ah? Dice la Biblia, el libro de Isaías 54, que Dios hizo el destructor para destruir. Y usted tiene que saber las cosas que son causa de celo para Dios. Y este es un enemigo de la fe, señores. Y le quiero decir algo, todos los enemigos en contra de nuestra fe que usa Satanás, nosotros le damos legalidad. ¿Qué quiere decir que yo le doy legalidad? Yo invito al murmurador a murmurar conmigo y yo no lo puedo reprender. Yo no lo puedo sacar porque yo le di legalidad. O sea, yo no tengo, mi autoridad no funciona sobre aquello que yo le di legalidad. ¿Me expliqué? O sea, ¿cómo puedo reprender las consecuencias de la murmuración o atar al destructor si yo lo invité a pasar? ¿Comprende? Lo único que funciona es pedirle perdón a Dios, reconocerlo y pedirle que retire toda consecuencia de ello. ¿Está aquí? Por eso sí, pero si yo lo reprendo, le dije, un momento, usted no murmura, yo tengo autoridad para destruir. Pero si yo lo permito, no tengo autoridad sobre ese demonio. Necesito que aprenda esto, por favor, por su bienestar. A Dios no le dañamos con nada, nos dañamos nosotros mismos. ¿Comprende esto? En el último empleo que estuve, 10 años, era prohibido la murmuración. Mi jefe nunca me incitó a murmurar. Nunca se permitió. Y los que empezamos, terminamos, solo perdimos un empleado. Y he entendido, yo sé, lo que es tener un equipo sano. Yo sé lo que es tener un equipo sano. Nunca perdimos a ninguno. Y ese que perdimos fue porque tenía un problema de comunicación. Y se le pedía algo y no respondía, se le pedía algo y no respondía. Así que 3 meses después se tuvo que tomar la decisión de salir de él. Con mucho dolor. Nunca perdimos a ningún miembro del equipo. Y la clave fue no murmurar. Ahora te voy a enseñar lo que es murmurar. Porque la gente está equivocada con lo que es murmurar. Pero te voy a decir dónde empieza la murmuración. La murmuración empieza cuando tu autoridad te da una instrucción y tú murmuras contra esa autoridad. Contra la indicación de esa autoridad. Por eso dice la Biblia que el pueblo de Israel se acercaron a Moisés, entre ellos comenzaron a murmurar. ¿Qué murmuraban ellos? Está en el libro de Deuteronomio. Dice que murmuraban y decían esto. Y para eso nos hizo sacar Dios de Israel, para perecer en este desierto. ¿Contra qué murmuraban? Contra la instrucción de Dios. Una simple instrucción. Y ellos murmuraban contra la instrucción de Dios. Entonces, de aquí habla el apóstol Pablo a los corintios y les dice a los corintios, porque no hay iglesia que no murmure, no hay gente, mientras que el equipo se forme, vamos a murmurar. Por eso tenemos que pedir perdón siempre. Si no, si fuéramos perfectos, ¿para qué pediríamos perdón? Por eso siempre, Señor, te pedimos perdón. Yo pido perdón por mi esposo, por mí, por mis hijos, por mi casa, para que la ira de Dios no venga.
Señor, yo pido perdón sobre la iglesia en nombre de los líderes, de los miembros, del liderazgo, de los servidores. Te pido perdón. ¿Para qué? Porque uno que murmure desata la ira de Dios sobre una iglesia. Y la murmuración en el libro de Deuteronomio fue por una instrucción que Dios dio. Pastora, y si a mí no me gusta la instrucción, apártese. Si no logra vencerlo, suelte el liderazgo. ¿Quiere saber qué haría yo? ¿Qué hay que hacer? Suelte el liderazgo. Para que la ira de Dios no se desate. Ahora, no se deje ganar por el diablo. El diablo quiere que usted suelte el liderazgo. Y por eso muchos no han entendido. Porque ellos, el orgullo, escúcheme, el orgullo es tan difícil para nosotros. Que en vez de decir, es que yo estaba murmurando de las instrucciones que dio la pastora, la gente dice, es que me voy porque en esa iglesia nada más se pasan haciendo esto, esto y esto. ¿Se da cuenta? No, y yo le estoy hablando de mí, pero espérese. A ver, mujeres, ¿ustedes han murmurado de lo que quiere hacer su esposo en casa? Sí, ¿verdad? Una me dice sí. Yo también. Su esposo ha dicho algo y usted murmura con los hijos. La mamá dice algo y el papá murmura con los hijos. ¿Sí o no? Gloria a Dios a los que Dios ha madurado, ha procesado y hemos entendido que eso daña el matrimonio, que eso daña la familia. Le guste o no le guste, usted vaya a decirle, Señor, no estoy de acuerdo con lo que mi esposo está haciendo, pero ayúdame porque no está bien que yo murmure contra él. Yo le estoy hablando de la iglesia, pero esto nace en el problema, viene en la casa. Y como usted nadie le puso un tate quieto en la casa, usted viene a la iglesia a murmurar acá. ¿Entiende esto? Y lo peor es que usted se ponga a murmurar en la mesa donde come. ¿Está aquí? Dice, mira lo que dice Pablo a los Corintios. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron. ¿Por quién? Diga conmigo, por el destructor. ¿Qué consecuencia tiene la murmura? Perecer. Diga conmigo, perecer. Usted tiene que saberlo. La murmura tiene consecuencia, perecer por el destructor. Y si usted vaya a Isaías 54, dice que Dios fue que creó el destructor para destruir. Seguimos. Gálatas 5:15. Quiero enseñarle a este enemigo que vamos a, diga conmigo, vamos a vencer este enemigo. Mire, le voy a decir algo. Hay cosas que yo no he enseñado, pero que el Señor me dijo, ya las puedes enseñar. Y las voy a enseñar. Gálatas 5:15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Eso es murmurar. Si os mordéis y os coméis uno, aquí está hablando Pablo a la iglesia, dentro de la iglesia. Si mordéis y los coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. La murmuración, si no se detiene, lleva a consumir la vida espiritual de una persona. Cuando la murmuración no se detiene, lleva a consumir, diga conmigo, consumir. Lleva a consumir familias, hijos, gente, hombres, mujeres. El final de la murmuración, si no se detiene, es consumir algo. Es lo que usa Satanás para dañar la fe. Y dice, por eso nosotros, hombres y mujeres de fe que queremos llegar a una meta, un propósito, vea, cuando oramos tenemos que, Señor, destruye las murmuraciones, porque uno las siente en el ámbito espiritual cuando te quieren detener. Y hay que orar para destruirla. Un hombre de negocio, presidente, se imagina que es una autoridad. ¿Y cuántos no murmuran por el presidente? Él dará cuenta a Dios y Dios lo juzgará. Dice Romanos 14:1. Para los débiles en la fe, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre él.
Eso es murmurar. Ya conmigo, murmurar es contender sobre opiniones. Contender sobre opiniones. Eso también es murmurar. Santiago 4:11 dice, juzgando al hermano, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Mire esto. Pero si tú juzgáis a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Qué dice la Biblia? Que el que está murmurando, destruyendo a otra persona, ¿qué es la murmuración? Es dar opiniones de una persona para destruir. Eso es prohibido en el cristianismo, por Dios. Así que uno que se llama cristiano y lo está haciendo, no es cristiano, es hijo del diablo. Porque lo primero que usted y yo aprendemos en el cristianismo es que Dios nos manda amar al hermano, poniendo nuestra vida por el hermano. Nos van a amar al hermano, ¿entiende esto? Una cosa es criticar una acción y otra cosa es murmurar. Escuche esto y téngale temor a esto. Antes de murmurar, escuche qué es lo que están murmurando. Asegúrese que eso que murmuran no es contrario a Dios, porque no murmurará del hermano, sino de Dios. Cuando murmuramos contra Dios, porque Dios fue el que llamó a Moisés y le dijo: Moisés, ve y dile a este pueblo que te he escogido para liberarlo. ¿Qué dice? Moisés, ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo, que digo yo. Moisés no fue a hacer algo que quería hacer por hacer. Él fue a hacer lo que Dios le dijo. Si usted murmura contra un hombre y una mujer que habla lo que Dios dice, usted está murmurando contra el Dios vivo. Usted tiene que entender esto. Tiene que comprenderlo. Y dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. ¿Comprende lo que dice aquí? ¿De quién murmura? ¿Y de quién es la ley? Cristo. La palabra, ¿de quién es? De Cristo. Dice que no murmura contra el hermano, sino contra la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino eres el juez de la ley. ¿Qué hace Dios? Y es que, ¿quién dice la Biblia que es el juez? El único juez. Ni Jesús se llama juez. Jesús, mire la humildad de Jesús, que Jesús dice que el Padre es el juez. Entonces, cuando yo me pongo a juzgar la ley o la palabra que alguien está ejecutando, estoy reemplazando a Dios. ¿Y qué hace Dios con los dioses falsos? ¿Qué hace Dios con los que quieren ser dioses? Y los echa del cielo. ¿Se acuerda de eso? ¿Comprende esto? Yo solo le quiero enseñar la palabra, pero le puedo testificar de gente que se grababa mis videos y los mandaba para que me juzgaran. La Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Y si la maldición visitó, es porque abrimos puerta. La Biblia dice: la maldición no viene sin causa. Entonces, es de sabio escuchar. Voy a la palabra. Y le digo esto porque escuché a alguien que yo apreciaba. Y me fui a la palabra. Y dije: no, esta posición es incorrecta. Me tomé mi tiempo. ¿Y qué dije? Esta persona no la puedo escuchar más. Y dije: Señor, tengo que enseñar esto a la iglesia, porque es una realidad. Cuando usted juzga la palabra a una persona por lo que está diciendo, está jugando la ley. Y usted está diciendo: me convierto en Dios y quiero ser más que Dios.
¿Por qué? Porque en el momento que usted se convierte en juez, usted está creando una nueva ley. Y eso le pasó a Satanás. Dice que Satanás quiso estar por encima de Dios. Y dice que Dios lo soltó del cielo, lo echó fuera. Y escuche, una tercera parte de los ángeles, un cuarto de ángeles quedó en el cielo. Y las 3/4 partes de ángeles del cielo, o sea que el cielo quedó vacío. Ahora Dios lo va a llenar con nosotros. Dice que una tercera parte del cielo se fue con Satanás porque siguieron la nueva ley. ¿Entiendes lo que te digo? Por eso esto es tan delicado cuando tú murmuras o murmuramos contra la ley de Dios, cuando Dios dice algo. Amén. Rápidos para escuchar, pero lentos para responder, dice la Biblia. ¿Está aquí? Para de responder lo malo. Entonces, hay prácticas, Dios no aprueba que alguien esté murmurando sobre actos de otra persona, otro hermano, que sean actos bíblicos. Amén. Santiago 5:9 dice: hermano, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué dice? No os quejéis. La palabra quejar es la palabra murmurar. Diga conmigo, no te quejes. Diga conmigo, no me puedo quejar. No se queje de su esposo, de su esposa, de su maestro, de su jefe, de la autoridad. No se queje, no se queje, no se queje del presidente, no se queje del diputado, no se queje, no se queje, no se queje. Murmurar es quejarse. ¿Qué dice? Para no ser condenado. ¿Por qué? Hay una palabra en el libro de Romanos que dice: toda autoridad fue establecida por Dios. Dice la escritura, toda autoridad fue establecida, y los que están en contra de la autoridad acarrean ¿qué? Condenación. La palabra condenados está aquí de nuevo. ¿Eso trae qué? Condenación. Y aquí el juez está delante de la puerta. Diga conmigo: destructor y condenación. La murmuración desata el destructor. O sea que cuando usted y yo comenzamos a murmurar, ¿contra qué? Contra la ley de Dios. Oye, la gente encuentra fácil murmurar contra la palabra, pero no contra el diablo. ¿Sí o no? Fácil, pero no contra el diablo. Dice la escritura que cuando nosotros estamos murmurando, se desata el destructor. ¿Y cuál es la asignación del destructor? Destruir ese campamento. Destruye el campamento. ¿Comprende esto? ¿Y qué dijo Dios a Josué? A Moisés: quémame todo el campamento, y con todos los murmuradores adentro, si no quemo todo el campamento. ¡Jo! ¿Entienden? Aquí hay dos opciones: o quemamos al murmurador o nos quema Dios a todos. ¿Comprende esto? Y por eso es tan peligroso, porque esto desata destrucción de la ira de Dios. ¿Cómo vencemos a este enemigo? Dice, hermanos, no os quejéis contra unos a otros para que no seáis condenados. Aquí está el juez delante de toda la tierra. Hay un texto bíblico que dice, no me acuerdo ahorita dónde está, que esto desata la ira de Dios. Efesios, creo que ahí estaba, creo que era el libro de Efesios. Vamos a buscar el libro de Efesios. Ahí está. ¿Cómo vencemos a estos 5 enemigos de la fe? Ay, hermano, el murmurador es el enemigo más fuerte de la fe, porque ese ya es un enemigo no del diablo, sino de Dios mismo. Dice: nadie os engañe con palabras. Léalo por favor usted. 1, 2, 3. Ya estamos terminando.
Escuche esto, hay una crisis en el mundo y es que el pueblo, escuche, y es que hay una apariencia de que los cristianos están destruyendo cristianos y eso no es así. Lo que pasa es que la cizaña crece con el trigo juntos. Y la cizaña se parece mucho al trigo, pero no es trigo. ¿Estás aquí? Te lo estoy enseñando para que no te engañen con palabras vanas. La cizaña crece con el trigo. Y dice la Biblia que hasta el final de los tiempos estarán juntos. Y los ángeles vendrán, arrancarán la cizaña, la echarán al fuego y el manojo de trigo será cosechado y llevado al Padre. ¿Qué dice? Crecerán juntos, iglesia. ¿Está aquí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo discierno la cizaña del trigo? Muy sencillo. Muy sencillo. ¿Cómo yo discierno cizaña del trigo? ¿Tú quién eres? Aún los demonios saben eso. Aún los demonios, y no puede ser que los demonios sean más inteligentes que usted y yo. Aún los demonios. Habían dos hombres que fueron a liberar a otro y el demonio dijo, y a Pedro lo conozco, a Jesús lo conozco, quien predica a Pedro, pero ustedes, ¿quién son? ¿Tú sabes qué significa esa palabra quién son? ¿De dónde vienen? ¿A quién es tu autoridad espiritual? ¿A quién te sujetas? ¿A qué tribu perteneces? ¿A qué casa perteneces? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿De dónde eres? Cuando Jesús comenzó a liberar demonios, los fariseos preguntaron, ¿y con qué autoridad tú haces eso? ¿Sí o no? Preguntaron, ¿con qué autoridad? Búscamelo por favor. ¿Con qué autoridad tú haces eso? Le preguntaron, ¿con qué autoridad tú haces eso? Oiga, señores, la Biblia nos ha dejado todo para defender nuestra fe. No pierda el tiempo por opiniones con la cizaña. La cizaña crece con el trigo, pero al final de los tiempos la cizaña será arrancada y el trigo será llevado a nuestro Padre. ¿Qué le dijeron a Jesús? Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Denle un aplauso, denme un amén. ¿Con quién te dio la autoridad para hacer lo que haces, para enseñar, para hablar, para sanar, para liberar a los endemoniados? Por eso Jesús en el libro de Mateo, en el último versículo dice, así como me envió mi Padre, yo los envío a ustedes.